Bienvenidos, muchas gracias. Es la primera vez que doy una conferencia en Trujillo. Qué caluroso que es. Llegamos justo, aterrizamos hace como 4 horas, o sea que nos dio tiempo más o menos de ir al hotel y cambiarnos. Les agradezco muchísimo el estar aquí. Y lo importante es que hoy en día vengo como Marcelo Bellit, pero vengo como Inmater, como una clínica con una preocupación social. Uno de los grandes sueños, yo voy pasando así, aprieto nada más, ¿no es cierto? Espectacular. Uno de los grandes sueños que nosotros pudimos lograr sería aquí, ¿no es cierto? Buenazo. ¿Y señalo con qué? ¿Ese es el láser? Ah, buenazo. Ya, perfecto. Una de las cosas, yo tengo hoy 49 años, ¿correcto? Yo me gradué muy joven, me gradué a los 26 años y ya tengo ya un millón de años, ni quiero sacar la cuenta. Pero uno de los grandes sueños que yo tenía, y lo cual me impresionó porque yo me crié en otro país, fue que por qué eran tan caros los procedimientos de reproducción. Cuando me verticalicé en la reproducción asistida, porque en el país donde yo estudié la reproducción y toda la salud era gratuita, que fue en La Habana, en Cuba. Y entonces cuando yo llegué aquí al Perú y comencé a trabajar, me di cuenta de que la reproducción y la fertilidad pertenecía a una élite social, a una clase social que sí podía pagar tratamientos de fertilidad. Y el resto de la gente, si no podía pagar eso, se fundía, porque no era una prioridad para el Estado de la mortalidad infantil, ¿no es cierto?, del embarazo en la adolescencia, las campañas de vacunación, pero no, digamos, focalizar a un 20% de la población y que va en aumento, que hoy en día tiene problemas reproductivos, trastornos en su reproducción. Hoy en día se conoce como trastorno reproductivo a aquella pareja que tiene dificultad para lograr un bebé en casa. Entonces, una pareja de cada 4 es ignorada por el Estado, ignorada por diferentes instituciones. Entonces yo dije, cuando yo sea grande, profesionalmente, voy a hacer un laboratorio de fertilidad, ¿correcto? Y me junté con 3 grandes amigos. Ernesto Escudero, extraordinario médico, súper bien preparado, estudió en España, de verdad una garantía como profesional. Me junté con Mario Ascenso, un gran hombre, un caballero, súper bien preparado, con una ética y una moral, y sobre todo lo que nosotros quisimos transmitir. La paciente con trastorno reproductivo es una paciente que se presta mucho para que la gente lo engañe, ¿correcto? Para que la gente la engañe y se aproveche mucho, ¿correcto? Me acerco más el micro, y entonces, espérate que me voy a hacer el nudo de la corbata, me avisan cuando se me baje. Entonces, se presta mucho para que la gente, viva de esta paciente, ¿no es cierto? Y la haga inseminaciones sin ni siquiera hacerle una histerosalpingografía para saber si las trompas son permeables. Que la manda a tener relaciones sexuales dirigidas en su casa sin ni siquiera haber hecho un espermatograma al esposo. Y los malos enfoques y las malas cosas. Entonces dijimos, haremos una clínica que tenga tecnología de punta y que nosotros seamos moralmente limpios. Que la que no puede, no puede. ¿Me entiendes? Y tengo un montón de gente que se sienta al frente mío con 44 años de edad y con una hormona antimuleriana pésima, una reserva ovárica pésima, a tratar de hacer hijos con sus propios óvulos, y le digo, señora, no lo va a lograr. En medicina nunca se dice nunca, pero tiene menos del 1% de éxito. Entonces, no me haga millonario a mí. No se haga 5 fertilizaciones in vitro. Lo que usted va a gastar en dinero, hágale un cuarto hermoso a su hijo y vayamos a una ovodonación. Y son grandes temas que nosotros vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar de óvulos donados y de semen donado, que se conoce como la adopción embrionaria, ¿no es cierto? Y de los últimos avances de fertilidad. Entonces, justamente emulando mucho las virtudes de mis socios, son esas, ¿me entiendes? La transparencia, la honestidad y la tecnología. Y tratar dentro de todo este universo tecnológico, porque ustedes se dan cuenta que solamente me ven a mí. No saben el laboratorio que tengo. De repente hay una chingana atrás, ¿me entiendes? Pero el doctorcito, como está algo blanquito y bonito, de repente debe ser última tecnología. Y eso es lo que yo critico mucho en los laboratorios de fertilidad que vienen de Lima, ¿correcto? Vienen de Lima con la tecnología que ya no se utiliza en Lima, hacer laboratorios en provincia. Entonces quiere decir que traen una tecnología pasada. Entonces eso me parece injusto, porque gente como ustedes y como la gente que no ha podido llegar, que ha hecho millones de ahorros por tratar de hacerse una fertilización in vitro, invierten su dinero en un laboratorio que ya está en desuso, pero que se lo trajeron a Trujillo, se lo pusieron en Arequipa, ¿me entiendes? Se lo pusieron en diferentes provincias. Entonces no tienen una tasa de efectividad. La tasa de efectividad en un laboratorio se mide por el capital humano. Acá tenemos al doctor Arturo Chung, que es uno de los mejores biólogos del Perú, de la Cayetano Heredia, un hombre reputadísimo, formador de biólogos, ¿correcto?
un capital humano y una tecnología atrás. Esa combinación no te puede fallar, ¿me entiendes? O sea, hay incubadoras que valen $8.000, hay incubadoras que valen $20.000, que fue con las que nosotros comenzamos, que son incubadoras que tienen 3 tipos de gas. Y hay incubadoras como el Embryoscope, que se los voy a mostrar, que es aquella incubadora que puede ver el embrión y le toma fotos, vale 184.000 euros. Entonces, algo tiene que tener, no es la fotito, ¿me entiendes? Tiene una tasa de selección embrionaria, te dice el embrión que tienes que transferir con menor capacidad de tener una malformación genética. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. La tecnología, ¿dónde hay tecnología de punta? Y si cuesta $200 más, costó $200 más. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la fertilidad es cara porque es cara. Porque las hormonas son carísimas, porque los medios de cultivo se vencen en 24 horas, ¿me entiendes? Y que si yo utilizo el mismo medio de cultivo que utilicé ayer, no voy a tener la misma tasa. Porque los catéteres, donde transferimos los embriones, el catéter vale $45, la cánula vale $65. El EmbryoGloop, por ejemplo, hemos traído un pegamento, o sea, un medio de cultivo que se llama, termina con gloop, porque es como cola, como pegamento, que aumenta la tasa de implantación. Vale $45 por paciente. Nosotros no se lo sumamos, ¿correcto? Pero lo vemos reflejado en nuestra tasa de fertilidad. Entonces, revisen las cifras que nosotros publicamos y se van a dar cuenta de que tenemos una tasa de efectividad buenísima y que nos ha crecido desde que vamos utilizando el Embryoscope, el diagnóstico genético, el EmbryoGloop y toda una serie de cosas que están hechas justamente para aumentar la tasa de fertilidad. Entonces, terminó siendo en verdad un negocio caro y siguió siendo elitista. Aspiro que en algún momento de mi vida pueda tener un cargo en Odebrecht, un cargo donde yo pueda, digamos, tener la posibilidad de financiar. Es increíble porque si nosotros tuviéramos tiempo, hay un montón de países que financian proyectos de fertilidad y toda la cosa, y que es nuestro gran objetivo ahora, comenzar a financiar este tipo de proyectos, pero hay que tocar puertas. Por ejemplo, me enteré la otra vez que la Embajada de Bélgica da $25.000 para el proyecto de flauta traversa. O sea, con $25.000 yo puedo hacer no sé cuántas fertilizaciones in vitro. Entonces sería maravilloso de poder presentar estos proyectos. Yo creo que eso se va a quedar en el tintero, pero este año lo tengo firmemente propuesto. ¿Se me escucha bien? Espectacular. Seguimos. Y entonces así fue que creció Inmater. De 4 gatos que comenzamos, tuvimos una clínica que tenemos 60 y pico de personas. Tenemos filiales, como está Zoilita acá. Entonces comenzamos a crecer y lo vimos que la gente comenzaba a venir del Perú y comenzamos a hacer selección, escoge tu sede. Yo estoy en Arequipa, hay una sede de Inmater en Tacna, ahora vamos a comenzar a abrir Trujillo y a darle impulso a Trujillo y poco a poco, sin perder la calidad. A mí no se me ocurre hacer un laboratorio acá. O sea, yo no voy a meter el ojo de la cara que todavía no lo terminamos de pagar en un laboratorio en provincia. Porque no sé, o sea, no voy a dar la tecnología que tengo en Lima, ¿me entiendes? Entonces, eso de que hagamos el laboratorio que está acá, ese no tiene la tecnología, no la va a tener, ¿me entiendes? Y es irrelevante porque un pasaje a Lima cuesta $50. Entonces, si ya invertiste lo mucho, inviértelo poco. Entonces, aspírate allá, son 2 visitas, la aspiración y la transferencia. Se acabó, o sea, no es que tenga que ir a vivir ahí, correcto. ¿Se me entiende? Vamos a apagar ese celular. Entonces, y ahí tenemos a todos pues nosotros que participamos y somos artífices de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía a ustedes, la infertilidad es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan y justamente ocupa el 25% de la población hoy en día, ¿no es cierto? Se pensó en algún momento que siempre era la causa femenina y eso impera mucho en nuestro machismo peruano, ¿no es cierto? Anda, chequéate tú que yo después voy a ir. Como yo tengo erección, soy el campeón, no debe pasar nada conmigo. Y así no siempre se cumple. Hoy en día comenzó siendo 70% la mujer, 30% el hombre, pero después nos dimos cuenta que había un montón de efectos y un montón de causas que eran mixtas, tanto la mujer como el hombre, y se repartían como tal, ¿no es cierto? Hoy en día estamos en un equilibrio totalmente, la misma cantidad de hombres que cantidad de mujeres y un 20% de causas desconocidas, ¿no es cierto? Que felizmente, ahora, hay muchas cosas que vamos después a hacer una pequeña ronda de preguntas y después si quieren les vuelvo a pasar los testimonios para los que están llegando ahora.
vamos a hablar de las infertilidades de causa desconocida. O sea, cómo es posible que muchas veces, o sea, la mujer ovula, tiene buenas trompas, tiene un buen útero, le han hecho una histeroscopía, el señor tiene un excelente espermatograma y no logran una concepción. ¿No es cierto? Esa es la famosa infertilidad de causa desconocida. ¿Y sabes cómo se arregla esa situación de causa desconocida, aunque no lo creas? Con una fertilización in vitro, con un ICSI. ¿Correcto? Porque yo soy de los médicos, y nosotros somos de los médicos, que preferimos embarazar a la paciente, hacerle 14 estudios para decirle por qué no se embarazaba. No sé si me hago entender. ¿Me entiendes? Yo no voy a hacer el estudio inmunológico, el estudio de los caracteres, el estudio no sé qué tanta cosa, cojo el óvulo, lo fecundo, 5 días después se lo transfiero y le hago análisis genético. ¿Te embarazaste? Sí. ¿Y qué te diga? No tengo la menor idea, pero estás embarazada. Ese es el objetivo. Correcto. Entonces ahí seguimos. Donde otros han fallado, nosotros hemos tenido éxito. Y esa es la clave de la medicina hoy en día, la medicina personalizada. Y por eso es que yo muchas veces he estado en muchos pleitos con muchos colegas que hacen los famosos presupuestos. ¿No es cierto? Un presupuesto, fertilización in vitro desde 1999. O sea, no tiene ningún sentido. Porque usted no va a necesitar la misma cantidad hormonal que la señora que está al lado suyo. Correcto, ni va a necesitar un tratamiento específico, porque si usted es abortador habitual, tiene una indicación de la realización de un diagnóstico genético. En cambio que la señora que nunca ha logrado un embarazo, quizás no. Entonces todo el mundo cambia y los presupuestos por eso es que cambian. Yo no sé nada de la parte económica, pero más o menos sé que es una inquietud importante porque a nadie le cae del cielo, todo el mundo se la gana. Correcto. La tecnología minimiza los fallos, lo que decían nosotros, o sea, lo que decían al inicio. O sea, a mayor tecnología, menor tasa de fracaso, ¿correcto? Tú sabes que esta conferencia la voy a colgar en la web. Alucina, mira, ahí está Waldo. O sea, para que te da calambre en el brazo, yo también estoy así. Y el estudio genético es una cosa importantísima. Miren qué espectacular lo que va a pasar este año. Ustedes se acuerdan, ahora yo les voy a mostrar el estudio genético. ¿Se acuerdan que sacábamos un pedacito del embrión, pero no era del embrión, sino de la placenta, y eso lo mandábamos a analizar y nos decía el 99% qué cosa era el embrión? El sexo, y descartaba síndrome de Down. Este año vamos a implementar lo que es el diagnóstico genético no invasivo. O sea, donde se está cultivando el embrión, en el caldo de cultivo, en el juguito, ¿no es cierto? Porque acuérdense que es una gotita de aceite con nutrientes y toda la cuestión. El embrión deja pasar una información genética. Y si nosotros analizamos ese líquido, tiene un 99% de coincidencia con el pedacito que le sacábamos. O sea que hoy en día ya lo estamos haciendo, ya hemos hecho los primeros 25 o 30 embriones, ha habido coincidencia en el 100%, en medicina no existe el 100%, o sea, en algún momento tiene que existir un error, pero digamos que ¿para qué someterlo a una biopsia si podemos, a través de la información que él suelta, lograr nuestro objetivo? Eso va a salir este año, se llama el diagnóstico genético no invasivo. Eso vamos a preparar, Frank, una diapositiva bien simpática. Hasta ahí vamos bien, no hay ninguna duda, ¿verdad? Correcto. El estudio de una pareja infértil, ustedes se lo saben, ¿no es cierto? El espermatograma. Todo comienza por el hombre. Yo siempre digo, el hombre es mucho más fácil. ¿Me entiendes? Va, se masturba, emite la muestra, adiós Lola, se acabó, me quedo con tu muestra SM y veo qué es lo que tenía, déficit de movilidad, en qué trabaja. Yo siempre les pregunto a los hombres, ¿en qué trabajan? Gente que está todo el día parado, tiene mayor calor en los testículos y disminución de la movilidad. Los choferes, disminución de la movilidad. Gente que está, por ejemplo, en fumigaciones, disminución de la movilidad por los pesticidas. Entonces, eso es importantísimo. ¿En dónde está trabajando? Porque a veces que los choferes dicen, no sé, yo tengo 2 hijos. ¿Y desde cuándo eres chofer? De hace 3 años. ¿Y tus hijos qué edad tienen? 7. Entonces, quiere decir que esta profesión te ha disminuido la movilidad espermática. O sea, todo el mundo no es siempre fértil. Correcto. Hay un estudio que es buenazo, que es un estudio que obligaron a los hombres a hacerse una masturbación un día sí, un día no, durante un año. Fatal. Pero digamos, lo hicieron como 1.500 personas. Y se descubrieron que había meses en los cuales los hombres no tenían espermatozoides, por diferentes vicisitudes de la vida. Entonces no es que somos un padrillo, pasamos ciclos de los cuales no hay espermatozoides. Así de simple. Entonces, el espermatograma, cantidad, movilidad, sobrevida, el cultivo, saber si hay alguna bacteria asociada que esté disminuyendo, y esta comienza ya las innovaciones, la fragmentación del ADN. ¿Quién ha escuchado hablar de la fragmentación del ADN? Usted, levanta la mano, aquí súper bien, espectacular, ya se conoce cada vez más. El ADN, ¿no es cierto? ¿Por qué se rompe una cadena de ADN?
por estrés oxidativo. Usted me va a decir, no te pases, o sea, el espermatozoide también se estresa, o sea, nosotros y él. Sí, porque es una célula viva, y las células vivas tienen una cadena de ADN y una información genética, y el estrés oxidativo produce este tipo de cosas. Entonces, para eso están los famosos antioxidantes, que la gente dice, toma antioxidante, que eso es bueno para la salud, y la gente no sabe para qué es bueno el antioxidante. Es para mantener la información genética en la cadena del ADN. Un espermatozoide que tiene rota su cadena de ADN no hace un buen embrión, correcto, y entonces por eso hay una selección espermática para que sea el que fertilice, correcto. Otra cosa que es importantísimo es el FISH, ¿no es cierto? El FISH quiere decir el análisis genético, la información genética que tiene este espermatozoide, ¿no es cierto? Esposos que tienen un primer compromiso, la señora tuvo 2 pérdidas, se han vuelto a casar y la señora ha tenido una pérdida. Tú eres el que está ocasionando la pérdida, ¿correcto? Le hacen un diagnóstico genético y tiene alteraciones genéticas en todos sus espermatozoides. ¿Qué cosa hay que hacer? Un diagnóstico genético y ponerle un embrión genéticamente normal. Así de simple. La medicina es mucho más simple de lo que ustedes piensan. Y entonces, los exámenes auxiliares. Todo comienza, ahora nos vamos a la mujer, todo comienza por una mujer sana, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que tener una mujer para ser sana? Libre de infecciones, estamos totalmente de acuerdo, un cultivo de secreción vaginal. Empecemos por lo más simple, la cantidad de espermatozoides que se mueren por la acidez del medio vaginal, ¿correcto? Y si una señora tiene una contaminación vaginal, pues morirán mucho más. Entonces hay gente que con un óvulo se quitó la infección vaginal y quitándose la infección vaginal salió embarazada. Entonces va y corre el rumor, ay, a mí yo salí embarazada con este óvulo. No tiene nada que ver. Le hicieron un buen diagnóstico, le curaron la infección y por eso ahora no tiene infección y tiene mayor tasa de implantación. Un buen papá Nicolau no es imprescindible para la reproducción, pero sí es imprescindible para una mujer sana. Correcto, a mí me encantaría que me descarte cáncer de próstata todos los años. ¿Me entienden? Lo que pasa es que mi papá Nicolau es diferente al de ustedes. ¿Me entienden? A mí se me descarta de otra manera. Entonces, ¿cómo es el ciclo de la reproducción? Que es importantísimo porque esto justifica qué exámenes vamos a realizar y qué exámenes no son importantes. Todo comienza con un óvulo, ¿no es cierto?, que se produce una fase de reclutamiento, como en el ejército. Y en las primeras edades, 15, 17, 20 años, se producen los mejores óvulos de nuestra vida, ¿correcto? Y se forman todos los ovulazos, churrísimos, pepones, y de ahí sale el mejor óvulo. ¿Cuántos óvulos se reclutan por cada ovario? 300, ¿correcto? ¿Y cuántos ovulan? 1. Entonces quiere decir que cada regla de un adolescente son 600 óvulos a la basura. Y son de los mejores óvulos. Entonces ahí cobra importancia. De repente la señora llega a los 25 años y clasifican los óvulos que no clasificaron antes. Entonces ya disminuye el potencial reproductivo. Y a los 35 años, perro, pericote y gato. Ya no hay quien seleccionar. Y a los 40 estamos fritos, 1 de cada 10. Entonces, la edad es inversamente proporcional al potencial reproductivo de la paciente. A mayor edad, menor potencial reproductivo. Se entiende, pero que no venga gente con 42 años a querer congelar óvulos, porque entonces parte el alma. Le vas a congelar, pero le vas a decir, usted tiene que congelar 25 para tener un niño en casa. Y 25 las va a realizar con 11 fertilizaciones in vitro. Se sacó la tinca, perfecto, pero no es el caso. Entonces, de ahí se desprende la histerosalpingografía, la famosa prueba. ¿Quién se ha hecho una histerosalpingografía? Se han acordado de la madre del médico que se las indicó. Correcto. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa es que yo soy un defensor de la histerosalpingografía. Yo se las mando a hacer a todas mis pacientes. ¿Por qué? Porque hay enfermedades de las trompas que sí producen infertilidad, desde la obstrucción hasta la trompa que alberga líquido, como el hidrosalping. ¿Correcto? Pero la histerosalpingografía tiene que ser hecha con delicadeza, porque el espermatozoide no entra a patadas, entra con delicadeza. Entonces, si no pasa la sustancia, no pasó porque está obstruida la trompa. Lo que pasa es que el radiólogo cree que va a solucionarle el problema de infertilidad a la señora y ¡juacatanga! Le zampa el manguerazo. Entonces, le duele un montón. No precalientan el líquido de contraste. Entonces, es dolorosísimo. Es un calambre en bajo vientre. Imagínense ustedes, ¿a quién no le duele eso? Entonces, sirve para ver las trompas de falopio. Correcto. De ahí vienen los hidrosalping. ¿Correcto? ¿Quién conoce el término hidrosalping de ustedes? Nadie ha tenido hidrosalping, espectacular. Es una enfermedad
que produce que aumente el líquido dentro de la trompa. Se enferma la trompa, se infecta la trompa y disminuye su calidad. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar las trompas para hacer una fertilización in vitro. Ahora usted se pone a pensar y dice, sacarle la trompa a mi señora para embarazarla, no entiendo. O sea, es como si yo quisiera ser un arquero y me va a que cortarme los brazos. ¿No es cierto? No tiene sentido. Pues ese es el tratamiento del hidrosalping. Las laparoscopías y todo demostraron que no eran eficientes en el tratamiento y que había que sacar las trompas. Todas esas informaciones están en mi página web y las van a ver más desglosadas. Los perfiles hormonales, básico, correcto, porque hoy enfrentamos pacientes que tienen disminución de su reserva ovárica siendo jóvenes. ¿Quién me puede decir cuál es el predictor de la reproducción? La hormona antimülleriana. Y antes de irnos a la hormona antimülleriana, ¿cuál sería, digamos, el más fácil y el más barato? La edad de la paciente. El predictor reproductivo más certero. ¿Correcto? Ya desde que llega la señora de 40 años, tú dices, acá me la jalo. Le mando a hacer una hormona antimülleriana y va a salir bajita. ¿Correcto? Pero di tú, la vida comenzó a correr y existen señoras que tienen 32 años y que tienen una reserva ovárica pésima. ¿Qué pasó con la señora? Nació con poquita gasolina, se quedó botada a la mitad de camino. ¿Correcto? ¿Quiénes son las pacientes que pueden tener disminución de su reserva ovárica? Una paciente que es hija de una mamá que tuvo la menopausia prematura. Entonces, cuando tú le dices a la señora, tiene poca reserva ovárica, pero doctor, yo tengo 33 años, ¿y a qué edad le dio la menopausia a su mamá? A los 40. Está jodida, la hija le iba a dar igual. Correcto. Entonces, eso es importante que también se disemine y se sepa. La edad de la menopausia de tu mamá puede ser, digamos, 3 años menos la edad de tu menopausia y puede disminuir tu calidad de óvulos. La gente se jacta mucho de que, no, yo comencé a reglar a los 12, 13 años, entonces mi reproducción va a ser hasta los 50. No tiene nada que ver. Hay gente que comienza a reglar a los 8 años y se reproduce hasta los 40. ¿Ok? Eso también es un mito. Entonces, los perfiles hormonales y la tiroides, un órgano fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. La gente piensa que nosotros vemos solamente la vulva y los ovarios. Imposible. Hay que ver el funcionamiento y la tiroides es la glándula madre. Correcto. Otra cosa que es importante es la visualización del útero. Correcto. No podemos dejar de hacer una consulta sin una ecografía. Es evidente que es importantísimo. ¿No es cierto? Malformaciones uterinas, fibromas, millones de cosas que podemos encontrar ahí, ¿no es cierto? Y después tenemos ya los análisis que nosotros vamos a ver. La histerosonografía, que es la introducción de un líquido en el interior del útero que nos permite ver si existen pólipos, o existen malformaciones, o existen tabiques, o existen cicatrices después de un legrado, ¿correcto? A mí particularmente me gusta más la histeroscopía. ¿Correcto? La histeroscopía es meter una cámara dentro del útero y me permite apreciar, 1, la calidad del tejido, 2, visualizar las trompas, 3, determinar si existe una infección o no. Este punteado en forma de fresa es un punteado de pus, entonces hay una endometritis, los espermatozoides pasan por ahí, ¿correcto? La calidad, la retractibilidad, la irrigación, la trompa está obstruida, ¿se dieron cuenta? Está tapada. Tan simple como eso. Demora 5 minutos, se hace en el consultorio y es mucho más tolerado con una histerosalpingografía. Y entonces, y te da un diagnóstico en real. La señora está despierta y se está viendo por adentro, como una endoscopía, pero del útero. A mí me parece una pieza fundamental para el estudio de una persona. Entonces, después, no solamente contentos con eso, comenzamos a hacer ya cirugías en el consultorio, porque tú sabes cómo somos los médicos, nos dan un dedito y estamos hasta el codo. Entonces dijimos, si este polipito se lo puedo sacar en el consultorio, y mucha gente tolera este tipo de cirugías. Por ejemplo, este pólipo que va a crecer, porque son pólipos que crecen con la estimulación hormonal, de repente hace un fenómeno antiimplantativo. Esta tijera mide 1,5 milímetros. ¿Correcto? Es chiquititita, chiquititita. Se rompen como una facilidad del diablo, porque justamente son chiquitititas, son carísimas. Entonces, pero mira, ¡paf! Y me llevé un pólipo de medio centímetro, en 3 cortes. Y la señora estaba despierta. Y esa es la Grasper, que mide 2 milímetros. ¿Correcto? Pellizco el pólipo y ¡fum! Me lo llevo. Y se acabó. ¿Me entiendes? Y la paciente lo tolera súper bien. No, jamás se lo haría si la señora está quejando, no soy un torturador. Pero la gente lo tolera supremamente bien. ¿Ves? Ahí salimos por la vagina y estamos extraordinarios. ¿Correcto? ¿Qué cosas encontramos en la histeroscopía? Una cavidad espectacular con sus 2 orificios de la trompa, un pólipo, cicatrices de un legrado, ¿correcto?
La gente que es operada de fibromas, que dice, viene el médico orón y dice, te salvé el útero, te saqué 45 fibromas. Sí, pero dejó hecho leña, ¿me entiendes? Lleno de cicatrices y con una calidad de endometrio pésima. Correcto. Los miomas submucosos, ¿han escuchado hablar de los miomas o fibromas? Correcto, que quiere decir lo mismo. ¿Dónde perjudican? Acá, cuando están dentro de la cavidad uterina, que producen sangrado. Entonces, ergo, los fibromas no se operan por llamarse fibromas, se operan por el tamaño y por su ubicación. Si tiene 5 centímetros y está para afuera, lo dejo, porque no me interfiere. Pero si tiene 1 centímetro y está adentro, la señora va a arreglar 18 días al mes. Entonces, no es el tamaño, es la ubicación. Y para eso sirve la histeroscopía. Y también para ver si los dispositivos están bien colocados. ¿Me entiendes? Yo hago tantas histeroscopías que a veces pongo una T y le meto la cámara y le digo, mira lo que bonito está. Pues me voy. Porque la cámara es la punta de un lápiz. Entonces sí se aprecia muchísimo. Comencemos con los tratamientos de infertilidad. ¿Quién se ha hecho una inseminación? Usted, correctísimo. ¿Qué tasa de éxito tiene una inseminación? Eso hay que decirle al paciente siempre, ¿me entiende? Una tasa de éxito alrededor del 15 al 17%. Eso es lo que tiene una inseminación. ¿Qué tasa de éxito tiene una relación sexual en casa? ¿Ah? 7%, espectacular. ¿Me entiende? Entonces, duplica una relación sexual en casa. ¿Quiénes son los pacientes que, digamos, son meritorios de una inseminación intrauterina? Aquel paciente que tiene una dificultad para tener relaciones sexuales, una disfunción sexual, no tiene erección, menos eyaculación. Entonces se va al cuarto, pone la muestra de semen, la centrifugamos, la capacitamos y la ponemos nosotros. Gente que tiene eyaculación para atrás, hay gente que eyacula hacia la vejiga, se llama eyaculación retrógrada, ¿correcto? Esos son meritorios más bien de ICSI o de una fertilización in vitro, ¿correcto? Pacientes que tienen muy poca movilidad y entonces se comporta la situación como la procesión del Señor de los Milagros. Todo el mundo camina y ni el que quiere correr no puede correr porque todo el mundo está caminando. Entonces sacamos a los inmóviles y dejamos los móviles. Y así un sinnúmero de indicaciones, ¿correcto? ¿Cómo se realiza? Generalmente yo lo hago con un folículo único. Hay gente que le da muchas pastillas y muchas hormonas y entonces la inseminación, acuérdense que es un procedimiento no controlado. Si yo la hago ovular 3 óvulos, la expongo a que tenga trillizos o cuatrillizos. Eso es una catástrofe, correcto. Mis últimos trillizos yo creo que han sido hace 5 años. O sea, eso es arruinarle la vida a una pareja. Por más que ustedes digan, ay, qué maravilla, tener 3 niños, es un caos, correcto. No hay ni 3 por 1 en ninguna tienda, o sea, hay 2 por 1. O sea, hay uno que sobra siempre. Y entonces son prematuros, triples náuseas, triples vómitos y lo peor de todo, las estadísticas, las crueles estadísticas, 75% de las mujeres con trillizos se divorcian, no soportan la carga, es terrible. Entonces, como diría mi abuelito, le cagaste la vida, o sea, vino por una solución y la arruinaste, correcto. Entonces, de ahí viene la inseminación, correcto, capacitamos la muestra, la centrifugamos como tal, ¿no es cierto? Y de ahí viene, la cargamos en una jeringa, en una cánula, y esta cánula va en el interior de la vagina con un espéculo y dentro del cuello uterino, ¿no es cierto? En ese momento la soltamos dentro en el día en que la paciente está ovulando. Nosotros tenemos la capacidad de programar el día y la hora de la ovulación, ¿no es cierto? Van a ir por las trompas, van a ser capturados, van a rodear efectivamente lo que pasa en el laboratorio de reproducción, pero in vivo. En mi laboratorio sale in vitro, porque está fuera del vientre materno. Eso es lo que quiere decir. Esto es in vivo y lo mío es in vitro. Correcto. De ahí podemos hacer una centrifugación para selección sexual, si queremos hombrecitos, si queremos mujercita, etc. Las candidatas, ¿no es cierto?, con ausencia de infección, con sospecha de un factor cervical, con buena calidad endometrial, con las trompas permeables. No se me ocurre inseminar a una señora si no le echo una histerosalpingografía. Es de locos. ¿Me entiendes? Viene señora con 5 inseminaciones y de repente una histerosalpingografía y las 2 trompas están bloqueadas. O sea, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo 8 meses de su vida y dinero y todo. Pacientes sin cirugías previas que no te hablen indirectamente de que la paciente tiene adherencias, ¿no es cierto? Y pacientes que tratemos de que sean por menores de 35 años. Más de 35 años, la calidad del óvulo ya es incierta. Entonces no perdamos tiempo en esas cuestiones. Vámonos para la vitro, ¿correcto? ¿Por qué empezar con una fertilización in vitro? Era la primera pregunta que yo me iba a hacer al final, pero me la voy a hacer ahorita, ¿correcto? La gente piensa que empezar por una fertilización in vitro es el fracaso de la fertilidad, ¿correcto? Uy, el doctor me ha dicho que tenemos que ir a una fertilización in vitro.
desgraciadamente. Yo quería hacer relaciones sexuales dirigidas 3 meses, yo quería hacer inseminación 3 meses más, y de ahí pensármelo un poquitito y llegar a una vitro. La vitro yo creo que es una medida salvadora y ahorrativa, te lo digo por los últimos congresos que dicen eso, para un montón de enfermedades. Si la señora viene con 38 años, ergo viene con el tanque de gasolina menor que la mitad. ¿Correcto? Es facilísimo. Yo le doy un carro a usted y le digo, váyase a Lima con este poquito de gasolina. ¿Correcto? No se ponga a dar vueltas a la manzana porque se va a quedar botada. A eso me refiero. Si yo le hago estimulación hormonal y le doy el famoso Simaquín para que esté 6 meses con el Simaquín, me estoy volando la reserva ovárica y esa no se reproduce. Si le hago 3 inseminaciones y le hago estimulación hormonal, me estoy volando. Entonces llega la señora a una fertilización in vitro con muy poquita reserva ovárica. Entonces con una expectativa de éxito mucho menor a la que hubiera tenido si hubiéramos empezado por eso. Entonces es importante que sepan que iniciar con una fertilización in vitro no es el fin de la reproducción, sino muchas veces puede ser el camino que nos va a guiar a un éxito. Correcto. El éxito va a estar determinado por ¿qué? Primero por la calidad de óvulos que tengamos, por la cantidad de hiperestimulación que nosotros logremos. Y ahí viene, digamos, una de las cosas que sería interesante. Las industrias farmacéuticas hicieron un gran estudio, porque cuando yo comencé, cuando era mucho más chico y creía en el amor, comencé y hacía unas estimulaciones salvajes, ¿me entiendes? Le metía 400 unidades, la mujer era un racimo de uvas por todos lados, aspiraba 40, era un campeón. No había buena tasa de fertilidad, ¿correcto? Porque aparte transferíamos a la paciente se hiperestimulaba, hacía cuadros de hiperestimulación, derrames dentro de la cavidad abdominal, un caos era la cuestión. Entonces ellos hicieron un trabajo y dijeron, vamos a hacer un trabajo donde vamos a poner muchas hormonas y pocas hormonas. Y a ver quién tiene mejor tasa de fertilidad. Y resulta que ganó la gente que tenía menor estimulación ovárica. Y la gente que tiene menor estimulación ovárica tiene mejor calidad de óvulos. Y es ahí donde la gente se equivoca. Y entonces acoge a la señora de 40 años y le zampa un bombazo hormonal, que no tiene sentido, porque lo que vas a hacer es empobrecerla, porque le va a costar más cara la fertilización in vitro y no vas a lograr mejorar la calidad. Correcto. De ahí, por ejemplo, que hicimos nosotros grandes descubrimientos. Por ejemplo, en gente que tenía una edad en la cual su reserva ovárica no la acompañaba y le habíamos hecho una estimulación ovárica y habíamos sacado 2 folículos, no se justificaba volverle a poner más hormonas. Correcto. Yo le podía hacer la aspiración de su folículo único, porque ella, sin una gota de hormonas, ovula un óvulo. Y gastando 5.000 soles, va a ovular 2. No tiene sentido que se ahorre los 5.000 soles. Y hacíamos aspiración del folículo único, que hay mucha gente y muchos laboratorios en Asia que hacen la aspiración del folículo único. 0 hormonas, aspiran su foliculito, lo fecundan y el 5.º día lo transfieren. ¿Correcto? Y tienen tasas espectaculares. Louisa Brown, la primera bebé probeta, ya es abuela y nació de un folículo espontáneo, de un folículo único. Nunca le pusieron nada. Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. Otra cosa que nos ha dado muy buenos efectos han sido el chip de testosterona. ¿Alguien sabe sobre el chip de testosterona? El Rejuchip. Le pusieron remarqueteramente Rejuchip, porque en verdad que rejuvenece, te pone pilas, te adelgaza, te aumenta la masa muscular, te mejora el cutis y tiene muchísimos beneficios. Pero también aumenta el potencial reproductivo y lo utilizamos generalmente en las pacientes que no quieren óvulos donados, ¿correcto? Que sienten como ajeno a ella el óvulo donado. Y aquí viene otra cosa importantísima, no se distraiga con el celular, señora. Viene otra cosa importantísima. Ya me fui. Del óvulo donado. Lo que pasa es que, mira, la gente no concibe como propio la capacidad de una ovodonación. No va a ser mi hijo, ¿correcto? Vamos a poner 2 contextos diferentes. Yo soy el hombre y no tengo espermatozoides. Y usted es la mujer y sí tiene unos óvulos maravillosos, ¿correcto? Tiene que ir al banco de semen. ¿Quién está más jodido entre los 2? Yo, porque ahí sí no toco ningún pito. Usted va, compra la muestra de semen, se insemina y tiene su hijo suyo de sí propio. Yo voy a ser el esposo y voy a ser padre y lo voy a querer igual, ¿correcto? Entonces, en ese caso, estamos fritos. Punto número 2. Pongamos que tiene los óvulos maravillosos del mundo, pero nació sin útero, como un montón de mujeres. ¿De qué te sirve ovular si nunca vas a gestarlo? Y vas a tener un vientre alquiler y donde vas a ver la gestación, la otra va a sentir las pataditas, ¿me entiendes? Lo va a pujar y lo va a parir.
tú vas a ser madre porque tú diste el óvulo, no te queda de otra, pero te hubiera encantado gestarlo, porque hubiera sido una maravilla eso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno piensa que no va a ser su hijo, todo lo contrario. O sea, va a estar dentro de ti, va a ser sangre de tu sangre, va a ser tu propio hijo, ¿correcto? Y tú vas a hacer la gestación. Y aparte tú le vas a dar lo que se llama la herencia epigenética, todo lo que tú adquiriste durante la vida, ¿no es cierto? Tu proclividad por algo, tus gustos por algo, tu animadversión o tu repelencia por algún color, por algún sabor, tu manera de comportarse, de caminar y de expresarse, todo lo que va adquiriendo uno. La gente, ustedes deben haber visto, ay, los chiquitos nacen sabiendo, ahora hacen así para abrir el televisor, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos chimpancés, todo eso son herencia epigenética, lo que se va adquiriendo conforme ustedes pasan. Y la gente dice, ay, pero no va a ser sangre de mi sangre. Nunca es sangre de tu sangre. Eso es un pasaje bíblico. Porque prueba de eso es que usted puede tener un niño RH negativo siendo RH positivo. O sea, la sangre nunca se mezcla. Correcto, pero suena espectacular. Sangre de mi sangre, ¿no es cierto? El pujo, el parto, la sangre en la vagina. Entonces, pero de todas maneras, el óvulo donado representa eso, representa más hijo que nadie. Y ahí nos vamos al concepto de la famosa adopción embrionaria, ¿correcto? Cuando ni él ni ella pueden tener un niño, ¿correcto? Entonces tienen que recurrir a un banco de óvulos y a un banco de semen para formar un embrión y este embrión hacerle un análisis genético si quieren o no quieren y ahí colocárselo, ¿correcto? Los caminos de la vida conducen a muchas respuestas y muchas alternativas en la vida reproductiva. Lo que sí no existe es el imposible. Y eso quiero que quede bien claro. O sea, los caminos a ustedes se les hizo un poco más largo que el resto de la gente. ¿Me entienden? Pero hay luz al final del túnel. Y la gente que yo recibo y las anécdotas que recibo y por el Día de la Madre que me llaman, por el Día del Padre que me llaman, que gracias a usted estoy festejando, es gente como ustedes que me dice, pensar que ella hacía, o sea, yo lloré a mares. O sea, cuando me dijo que yo no tenía reserva ovárica y me costó tanto aceptar un óvulo donado y vienen por el hermano, ¿me entiendes? O sea, el objetivo es ese, el embarazo y el triunfo reproductivo, que es lo que nosotros perseguimos. La vitro, ustedes se la conocen de memoria, ¿no es cierto? La aspiración, o sea, la hiperestimulación de la paciente a través de las hormonas, la introducción de un ecógrafo. Estas conferencias yo las hacía cuando la fertilización in vitro era como un elefante blanco, la gente pensaba, ¿cómo es eso? Ahí estás en un niño, está dentro de un tubo. Ahora en verdad expándenlo. Dicen que hay grandes cosas y ahí se aspira el óvulo, déjame no desviarme. Se aspira el óvulo va por un conducto cerrado, ¿no es cierto?, donde llega con el líquido folicular. Acuérdense que es aspirar una uva y sacar la pepita. Hay un montón de uvas que no tienen pepita, ojo. Por eso las mujeres cuando más años pasan, más finas se ponen, porque es uva sin pepa, no tienen ninguna pepita, desgraciadamente. ¿Correcto? Y ahí sí se van sacando una a una y se van fecundando cada una. Los métodos de fecundación están en dependencia de la calidad de semen que tenga el esposo, ¿no es cierto? Si tiene una buena calidad, pues será una fertilización in vitro. Ese es mi laboratorio, mira qué hermoso. La campana de flujo laminar por acá, que está precalentado, ingresa, yo aspiro, se lo doy a la enfermera y la enfermera lo pasa por ese canalito que tiene la temperatura de la misma paciente. Y nuestras incubadoras, que en algún momento fueron estas, las que fueron no plus ultra, y que ahora las cambiamos por el embrioscope, porque ese video es antiguo, todavía no están los embrioscopes ahí. Esta es nuestra máquina de piezo ICSI, donde comenzamos a inyectar los espermatozoides. ¿Correcto? Y ahora está mucho más bonito. Y acá está nuestro primer embrioscope, acá está. Este fue el primer embrioscope que llegó. Y esta es la máquina donde nosotros hacemos el piezo ICSI, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver cuáles son las alternativas que existen para eso. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No me quieren interrumpir? ¿No tienen ninguna pregunta? Espectacular. Eso quiere decir que han entendido todo. Seguimos. ¿Correcto? Y aquí viene la fertilización in vitro, ¿no es cierto? Que todo comienza por la aspiración folicular. Acuérdense que pueden aspirar uno solo o pueden aspirar múltiples a través de la estimulación ovárica, ¿no es cierto? Pasa a través de la... ¡Ay! Pues la maté, Frank. ¿Qué hice? Buenazo. ¿Y ahí? Shusha. Buenazo.
Correcto, ahí se hace la aspiración de un folículo o de varios folículos, habíamos quedado, ¿no es cierto? Sacábamos la pepita pasaba a través de la cámara de flujo laminar, ¿no es cierto?, con el líquido folicular, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama la granulosa, pasábamos al otro folículo, ahora tenemos un contador electrónico que nos va diciendo cuántos óvulos vamos aspirando, ahí estoy yo aspirando, ahí está mi anestesióloga, una paciente, esto lo hicimos para un programa de televisión que estábamos haciendo en vivo, que mientras todo el mundo decía malas noticias en el noticiero, y dije, ¿por qué no hacemos un video mientras tanto? ¿Me entiendes? Estamos generando la vida, qué bonito, ¿me entiendes? En vez de estar persiguiendo el ratero de la esquina, todos los noticieros. Entonces, eso está precalentado a la temperatura de la paciente, ¿no es cierto? Y acá viene lo que es el piezo de Ixi. Miren el espermatozoide, cómo ingresa dentro del citoplasma. Fíjense que con madre solo hay una. ¿Te das cuenta? El tamaño del lóbulo en relación al espermatozoide no somos nada. O sea, toda la información, por eso la que se va a clonar es la mujer. Esa es la única que se puede clonar, no el hombre. Después les cuento ese cuento. Y esa es la parte de el embrioscope. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que en el cuarto día hagamos un corte para hacerle el diagnóstico genético. Este es el embrión, esta es la cascarita que va a determinar que sea la placenta, ¿correcto? Y aquí el láser corta este fragmento de embrión, ¿correcto? Y ese pedacito que tiene un número determinado de células que es insignificante, nos va a decir hombre, mujer, mujer, mujer. Y los dos genéticamente anormales. Correcto. Y así es mejor, porque ¿para qué sirve eso? Para, primero, no congelar por gusto embriones que no van a tener un futuro. Segundo, para poder seleccionar el sexo y la salud de nuestro futuro embrión. Y acá estamos en nuestro en nuestro laboratorio, donde pasamos el embrión, correcto, por vía ecográfica, y la paciente ve que le están poniendo ese embrión. El embrión es microscópico, lo que ve es la burbujita de líquido, como tal, ¿no es cierto? Que hace como un destello, es simpatiquísimo. Y es súper emocionante, es decir, el momento Kodak, que ella está con una sonrisa enorme, María le coge la mano, es súper simpático. Correcto. La inyección intracitoplasmática es espectacular, porque eso es lo que nosotros hacíamos cuando son casos de infertilidad masculina, mala calidad de semen, poca calidad de semen, baja movilidad, o pacientes que se han hecho la vasectomía, que hay que hacer la aspiración de los testículos y sacamos un espermatozoide dentro de muchos, ¿no es cierto? En vez de tener una eyaculada así, tenemos poquititos. Entonces ahí el biólogo, ¿qué es lo que hace? Selecciona el embrión. ¿Ves? Es de locos, pero bueno, estudiaron para eso, ¿correcto? Seleccionan al mejor embrión, lo cogen dentro de su pipeta, ¿no es cierto? Y van y lo que hacen es inyectarlo como tal, ¿no es cierto? El ICSI convencional, ¿dónde cambia la tecnología? Porque ustedes me dirán, pucha, lo mismo que nosotros conocemos. El ICSI funcionaba, ¿vieron cómo funciona? Se aspira el líquido y se deja el espermatozoide. ¿Cuál es la particularidad? Que aquí dentro de esta agüita, dentro de esta célula, están todos los cromosomas. Cuando se efectúa esta movilización, se mueven todos los cromosomas. Entonces el ICSI tiene mayor tasa de fecundación, porque es verdad que fecunda porque lo estamos metiendo, pero menor tasa de embriones genéticamente normales, por la manipulación que se hace. En cambio, el piezo ICSI emana una onda electromagnética, miren al espermatozoide, que disuelve todo lo que es la parte membranosa y se introduce de una forma mucho más gentil dentro del óvulo, ¿correcto? No produciendo el maremoto cromosómico, ¿correcto? Dejamos el espermatozoide y deja mucho menos cicatriz en el citoplasma. Se dan cuenta que en el anterior dejaba una raya y en este prácticamente imperceptible. Esas son cosas que son de la tecnología y que sirven muchísimo. El desarrollo nosotros lo seguíamos así antes. El biólogo iba a la incubadora, sacaba el embrión, lo veía, llenaba su score y decía fecundado, 2 células, 4 células, 8 células, quinto día un blastocisto, ¿correcto? Ya esa tecnología cambió por el time lapse, la capacidad de ver desde el ingreso espermático, ¿no es cierto?, y ver cómo va el espermatozoide vacía su pronúcleo, la mujer vacía en el pronúcleo, ¿ves? Los pronúcleos sexuales, ¿correcto?, que después se integran en un solo corpúsculo celular, ¿correcto?, se dividen las células y comienza lo que, o sea, eso es en cámara rápida, porque aquí no vamos a estar 5 días, pero esto es lo, digamos, esto es lo que se va filmando y se va haciendo, ¿correcto? Aquí vamos viendo cómo se van haciendo los blastocistos, cómo se van blastulando como tal. Entonces, la tecnología time-lapse, que permite ver en tiempo real la multiplicación celular y pasarla con una cámara, permite hacer una selección embrionaria. Entonces, miren cuántas selecciones existen. 1, a través de su división celular. 2, a través de su forma. Y 3, a través de su genética. Entonces, un embrión genéticamente normal, que se ha dividido en tiempo y forma,
que tiene un KIT score, o sea, un puntaje, correcto, y que además su forma, o sea, morfológicamente es categoría AA, es un embrión que tiene hasta el 80% de posibilidades de implantarse. Miren cómo llegamos de un 7% en casa a un 80%. Entonces, es para eso lo que es la tecnología. Correcto. Esto es lo que nosotros hacemos, que es la biopsia. Eso es en tiempo real. O sea, esto es lo que se demora un biólogo haciendo una biopsia. Focaliza, pasa el láser, ¿no es cierto? Y le hace el caminito para que el embrión se expanda, bote sus células, piense que se está implantando. Al día siguiente, él lo que hace es aspirar el conjunto celular, ¿correcto? Y de ahí hacer la biopsia como tal. Viene la transferencia, que es la parte más impresionante, más importante. ¿De qué? Del embrión. ¿Dónde? En una cavidad previamente estudiada. ¿Cómo lo estudiamos? Con la histeroscopía. La calidad del endometrio, que es importantísimo. No digo que la histerosonografía, que fue la ecografía que ustedes vieron, ¿se acuerdan del líquido adentro? No sea importante, es buenísima. Yo soy más histeroscopista que histerosonografista. Me gusta ver más la calidad del endometrio, ¿no es cierto? Y la transferencia del embrión, que nosotros hacemos transferencia de embrión único. Tratamos, ya pulimos tanto la tecnología y llegamos a alcanzar el 80% de éxito, que no tiene sentido transferirle 2 embriones. O sea, que disfrute la mamá del embarazo único, correcto, que vomite cuando tenga que vomitar, que le crezca la barriga cuando la tiene que crecer y que tenga una barriga hermosa. Un embarazo gemelar quiere decir que la señora a los 4 meses tiene la barriga de 9, correcto, o sea, no tiene cómo dormir, no se puede afeitar las piernas, o sea, no tiene cómo, es una incomodidad, correcto, es la felicidad de llegar a tener 2, pero tampoco es una carrera contra el viento, es algo que tenemos que disfrutar, que no hay nada más lindo que un embarazo, honestamente. Correctísimo, y esto ya es en nuestro laboratorio. Ven cómo estoy entrando con la cánula, llegamos al orificio cervical, correcto, el doctor Goncalves nos ha ido, que es un excelente ecografista, una incorporación de InMater maravillosa. Miren cómo pasa el punto con el embrión, es totalmente indoloro porque es de silicona, es como un tallarín hervido, tiene que no chiquititito, y lo dejamos ahí, y vieron el destello. Y eso es lo que es la transferencia embrionaria. Demora 1 minuto. ¿Quién se ha hecho una fertilización in vitro? Nadie. Hoy todo el mundo es virgen de vitros. Correcto. Obtener un éxito donde otros has fallado. En verdad, gracias a las nuevas tecnologías, el piezo ICSI, ya como más o menos recordándolo para no aburrirlos con la conferencia, ¿no es cierto?, las diferencias sustanciales que teníamos en esta tecnología, ¿correcto?, cómo es que venía el espermatozoide, miren el tamaño diminuto del espermatozoide, ¿correcto?, que es una maravilla como tal. Uy, hay un celular. Y esto es lo que utilizan los biólogos para hacer la inyección intracitoplasmática, ¿no es cierto? El ICSI anterior, lo que habíamos visto, y el piezo ICSI, que era la diferencia, ahí están en un recuadro para que puedan apreciar una de las cosas que es muy importante en cuanto a tecnología se refiere. El Embryoscope ya vino a zanjar un momento impresionante, ¿no es cierto?, a saber qué cosa era la multiplicación celular. Todos estos videos están en la página web de InMater, los pueden ver para que sepan qué cosa es importante. O sea, el embrión nunca se retira de la incubadora, nunca lo expones, nunca lo enfrías, nunca lo estresas, no le cambias la temperatura, obviamente desde su hábitat. Es como si tuviéramos una cámara dentro de una trompa, o sea, más fisiológico que eso es imposible, ¿no es cierto? Y este video es el Embryoscope, así es como se ven los Embryoscope. Este video dura 5 días, correcto, se los he abreviado evidentemente, pero para que vean cómo van haciendo y cómo se van evaluando el número de horas, el embrión, cómo va transcurriendo el tiempo y cómo se van yendo cada uno de los embriones. Ahora tenemos este Embryoscope para 250 embriones, o sea, ya es una maravilla. ¿Ven? Y aquí se van implantando y vamos haciéndole la biopsia. ¿Qué nos permite ver el Embryoscope? Y es una de las cosas que es también importante, la cantidad de contracciones que tiene un embrión. Y ya con esto termino, pero para que sepan mucho. Este niño, que es el hijo de Katia Luna, que es hermoso, miren cuántas veces se contrae. Miren, ahí está el embrión y miren lo que va a hacer en ese momento el embrión. ¿Vieron? Se contrajo. Se descubrió que a mayor cantidad de contracciones, más cansado llegaba el embrión al endometrio y menos tasa de implantación tenía. Eso no se ve a simple ojo, solamente se ve por el Embryoscope. Y es un trabajo que nosotros publicamos que es sumamente interesante. Al mismo tiempo nos permitió el diagnóstico genético, correcto, saber cuál era el embrión bueno y cuál era el embrión malo, y aquí en el Embryoscope se darán cuenta cómo va este embrión en relación a este que sigue estancado.
como tal. ¿No es cierto? La biopsia, miren, aquí se aspira y nosotros cortamos y mandamos a analizar este conjunto celular independientemente del embrión. ¿Estamos de acuerdo? Y los fallos de implantación. Ese es un tema que quería tocarles porque, o sea, la gente dice, ya, doctor Eli, perfecto, o sea, usted me lo analizó, usted me hizo la histeroscopía, usted me hizo la implantación, usted me dijo que era un embrión de buena calidad, pero no me embaracé. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí es donde cobra fundamental interés estudios del endometrio, que yo creo que son los que se realizan una vez que falla la implantación, pero yo se los realizo mucho a los pacientes que tienen un solo embrión. Una paciente que ha recorrido todo y ha pagado tanto dinero para obtener un solo embrión, prefiero hacerle el estudio de lo que es el endometrio antes de colocarle el embrión y no decirle una vez que falle la implantación, bueno, había un estudio que se podía hacer. Eso me parece cruel, ¿correcto? Hoy en día existe el ERA, EMMA y ALICE. Son 3 estudios que se le hacen al endometrio. Cantidad de progesterona que se le puso, o sea, si a la señora le hace falta más o menos hormonas, la cantidad de microbiota, o sea, digamos, de la bacteria que las protege y si existe o no algún germen que esté cohabitando. Correcto, que es importantísimo. Esos son los test de EMMA y ALICE que van a estar en la página web de nosotros y el ERA que es fundamentalmente lo que habíamos determinado. ¿Correcto? Hemos dicho los test endometriales, el diagnóstico genético, el embrioscope, el piezo ICSI y la categorización de los embriones y la mejor selección embrionaria. ¿Correcto? Eso es lo último que existe en tecnología en el mundo. O sea, no es que nosotros nos quedamos atrás porque no tenemos la capacidad de, todo lo contrario. Tenemos todo lo que existe en el mundo en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues muchísimas gracias por haber asistido. ¿Correcto? ¿Quiere preguntar? ¿Por qué algunos doctores, como usted dice, utilizan ambos métodos? No aplican en vez de una endosonografía, este método que existe la histeroscopía, ¿no? Porque no la saben hacer, porque es bien difícil, hay que aprenderla, ¿correcto? La hacen, pero la hacen bajo anestesia. Entonces, o sea, hay que aprenderla a hacer, es un equipo especial. O sea, porque la óptica que se hace bajo anestesia tiene 5 milímetros y es sumamente dolorosa. Y la óptica que se pone acá es de 2 milímetros. Entonces, primero que se rompe facilísimo. Y segundo que hay que tener una cierta expertise para saberlo hacer, porque si no le duele mucho a la señora. ¿Correcto? Se hace sin espéculos, se hace sin pinzas, se hace sin nada. Claro, pero como usted dice, ¿no? Ahí prácticamente es como que no está su ética profesional en la... No, porque yo creo que ni siquiera te vayas por la ética, porque no es que o sea, ningún análisis vino a reemplazar a otro análisis. Son diferentes alternativas que existen, ¿correcto? Una histerosonografía en un buen ecografista tiene una excelente visualización de cualquier anormalidad del endometrio. No es que la histeroscopía es la última chupada del mango y ahí se acabó el precipicio, ¿me entiendes? No, existen también histeroscopías realizadas y que son muy mal realizadas y subvaloradas. Acuérdate que detrás de cada procedimiento, cada imagen, existe el hombre que lo aprecia e interpreta esa imagen, ¿correcto? La histerosalpingografía es una cosa, la histerosonografía es otra cosa, la histeroscopía es otra cosa. Ahora tú dices, pucha doctor, cada día más plata, o sea, es un montón de cosas que hay que hacerse. No, porque a veces una puede reemplazar a la otra, pero no son imprescindibles, ¿ok? Son alternativas que uno utiliza como tal. ¿Más preguntas?